Bienvenidos todos y todas a Entrevista Ciudadana, el espacio de conversación, análisis político traído a ustedes en los estudios de El Ciudadano. El día de hoy nos acompaña Tomás Leighton, quien es presidente ejecutivo de la Fundación Rumbo Colectivo y que se encuentra con nosotros para conversar acerca de la última cuenta pública, acerca de las esquirlas que soltaron ciertos anuncios en el oficialismo y en la oposición y otros temas que han marcado la agenda política de la semana. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, muchas gracias por la invitación a ti y al Ciudadano. Oye, muchas gracias a ti por estar acá. Quiero partir preguntándote de inmediato por un estudio que sacaron ustedes como Rumbo Colectivo hace un par de semanas que daba cuenta del grado de cumplimiento del programa de gobierno a esta fecha, que si mal no recuerdo era el 52% de los contenidos que estaban en ese programa de gobierno hasta la fecha se han cumplido. Entonces quería partir preguntándote cómo es este grado de cumplimiento en comparación a otros gobiernos de fechas anteriores. Claro, bueno, el estudio se llama Resolviendo en Democracia y lo que analiza justamente es el programa de gobierno identificando 702 medidas que el gobierno puede cumplir de dos maneras principalmente. Puede ocupar las facultades, digamos, del sector público que le permite la Constitución, ¿cierto? Haciendo uso de la gestión pública, de las facultades de administración, o bien puede involucrarse en el trámite legislativo, ya sea presentando un proyecto de ley, poniéndole urgencia, usando el sistema de mensajes que tiene la Presidencia de la República en un régimen democrático. Y finalmente el análisis que nosotros hicimos dio cuenta que efectivamente hay un 51.7% del programa de gobierno que se ha cumplido parcial o totalmente. Ahora bien, si es que uno va al detalle y desagrega según estas dos maneras de cumplimiento, encontramos cosas interesantes porque el gobierno justamente ha cumplido 144 medidas de sus promesas por la vía de la gestión administrativa, sin pasar por el Congreso Nacional, y tan solo 59 que estén ligadas al Congreso. Entonces, de alguna manera, la pregunta que hay de fondo es, bueno, ¿qué está pasando en el Congreso? Justamente cuál es el rol que tiene la oposición en que las promesas se puedan cumplir. Básicamente porque una cosa es que un presidente cumpla con su programa en cuanto a sus facultades por el compromiso legal que adquiere cuando es elegido con ese programa que fue legalizado en el momento que fue la campaña, ¿cierto? Y otra cosa es cumplir con las personas, y para cumplir con las personas lo que se requiere es finalmente promulgar las leyes, hacer medidas de gestión que hagan que hayan nuevas medidas administrativas y que se llegue finalmente a los ciudadanos que fueron quienes depositaron la esperanza en el gobierno de turno. Entonces, para cumplir de forma más real, más allá del programa y de la ley, de lo que se compromete legalmente, hay que depender siempre de las sinergias que hay en el Congreso. Entonces, es un poco más complejo. Para resolver en democracia se requieren dos partes, no solamente el gobierno, sino también la oposición, cuál es su voluntad de avanzar, etcétera. Hoy llama la atención ese detalle que el mayor grado de cumplimiento de las iniciativas contenidas en el programa de gobierno se hayan dado precisamente a través de la vía administrativa, de la parte de gestión, más que por el lado legislativo, cuando precisamente una de las mayores críticas que se hace desde la oposición es la falta de gestión del gobierno, ¿no? Totalmente, de hecho se habla, la misma candidata Matei decía en una entrevista previa a la cuenta pública, el principal déficit del gobierno es en gestión. Los datos no dicen eso, es distinto a esa frase que dice la candidata Matei, pero además porque la derecha ha venido instalando esta cuestión de que hay un gobierno de practicantes, de que porque el gobierno tiene mucha gente joven trabajando en su administración, eso significa que hay mala capacidad de gestión. Bueno, eso no es así, los números no lo indican de esa manera, pero además cuando uno se pregunta por qué en la nueva izquierda, digamos, hay mucha gente joven involucrada, hay otros factores que explican. Hubo un movimiento estudiantil que fue muy importante, que remeció el naipe político en Chile, pero también uno tiene que preguntarse por qué las generaciones anteriores de la izquierda en Chile llegaron al poder, digamos, en una edad más avanzada. ¿Cuál es la razón de eso? Y es interesante si uno lo mira históricamente, ¿cierto? Tal vez la derecha llegó más joven al poder porque había una dictadura. De hecho, digamos, el caso de muchos personeros de derecha que se involucraron en política muy jóvenes, porque eran alcaldes designados, porque eran subsecretarios o ministros de ministerios intervenidos por Pinochet, ¿cierto? En cambio, hay una generación de izquierda que es la generación que antecede a la actual, digamos,
que se tardó más tiempo, porque no era posible, no era legal. Entonces, de alguna manera que ahora se sorprenda a la gente que hay gente joven involucrada en la toma de decisiones, yo creo que tiene que ver mucho más con razones históricas de la historia de nuestro país, porque si uno se remonta antes de la dictadura, en los años 70, bueno, habían ministros muy jóvenes. El otro día, por ejemplo, conversaba con Jorge Arrate, que me decía que él tenía 20 años cuando era asesor de Salvador Allende en La Moneda. Claro. Bueno, esa experiencia se truncó, de alguna manera se borró con lo que fue la dictadura militar. Oye, Tomás, quiero volver un poco al estudio de Rumbo Colectivo porque quería preguntarte cuáles son las áreas donde se registra un mayor cumplimiento o avance del programa de gobierno y aquellas áreas que están más abandonadas o más al debe. Claro, eso es bien interesante porque hay dos, yo diría, o tres agendas que hay mucho cumplimiento. Lo primero es en detener el alza del costo de la vida. El gobierno asume en un contexto económico complejo a nivel global, pero también por la crisis de la pandemia, claro, pero también heredada del gobierno anterior, ¿cierto? Eso hay que decirlo. Entonces un plan muy importante era poder hacerse cargo de cómo uno tiene medidas que estabilicen la economía, que la normalicen y que permitan que no haya una crisis inflacionaria, por ejemplo. El gobierno la contuvo muy bien y hay mucho cumplimiento ahí. Además de eso, lo que hay muy fuerte son medidas del eje de mujer y medidas del eje de desarrollo. Todo lo que es litio, la presentación digamos, la aprobación de un royalty minero, ¿cierto? Una ley de impuesto a la gran minería que permite que una cantidad enorme de recursos, la mayor cantidad de recursos en 10 años, vaya a las comunas, no solamente de zonas mineras, sino las más vulnerables, fortaleciendo el Fondo Común Municipal. Entonces, ahí hay mucho cumplimiento. El Registro Nacional de Deudores de Alimentos, imagino que también forma parte de la Agenda Mujer. Exactamente. Pero además, otra de las cosas interesantes, que es como, bueno, donde el gobierno no ha podido cumplir tanto, decíamos ya que cuando pasa por el Congreso es más difícil. Sí. Eso es natural en democracia, pero nunca tanto. O sea, llevamos 10 años discutiendo una reforma previsional y el gobierno actual, cuando fue oposición, le aprobó la PGU a Piñera, ¿cierto? La oposición actual, que era gobierno con Piñera, tiene estancada la reforma previsional, en este caso en el Senado, y una promesa que era hacer una reforma de pensiones no ha podido ver la luz porque no hay voluntad ni disposición suficiente de la derecha de ceder y poder entender de que está bien que ellos tengan su posición muy cerrada con las AFP, pero también es importante y la gente considera relevante la solidaridad y que hay un pilar solidario. Entonces discutamos el porcentaje, pero esta cuestión de el todo o nada que está en la derecha hoy día le puede traer probablemente un cierto rédito electoral para después, pero a la larga va a tener que administrar una frustración ciudadana. Por lo tanto, la previsional, la agenda antiabuso, el Sistema Nacional de Cuidados, por ejemplo, han tenido menos grado de cumplimiento a nivel legislativo porque hay una oposición difícil. Ya, perfecto. Un detalle que me llamaba también la atención era respecto al sector de cultura, que también se registra un avance menos significativo, ¿no? Sí, yo diría que ahí, y esto es una opinión personal, digamos, pero estamos al debe en cultura. O sea, Chile está al debe con la cultura. Piensa tú que una promesa, un mínimo que hoy día se busca con mucho ahínco es gastar el 1% en cultura. Yo creo que debería ser mucho más. La cultura es muy importante para la cohesión social, para un montón de necesidades que tiene hoy día la población. Incluso tiene un rol en lo que es la crisis de seguridad, porque cuando uno ocupa los espacios públicos para la cultura, ¿quién retrocede ahí? El crimen organizado, ¿cierto? La delincuencia. Entonces creo que el gobierno debería hacer mucho más en cultura, aunque creo que de un tiempo a esta parte esa situación ha ido mejorando. Y ahí claro, yo quisiera destacar en particular el rol de la subsecretaria de Patrimonio, ¿cierto? Carolina Pérez. El Día del Patrimonio fue extraordinario. A mí me tocó, por suerte, ¿cierto?, estar en San José de Maipo ese día, en el Día del Patrimonio, que se abrió un hospital, que era un antiguo hospital de verdad hace cientos de años, que se ocupaba para cuidados paliativos de la tuberculosis. Y un hospital precioso que estaba abierto y además estudiantes de liceos públicos estaban cumpliendo un rol voluntario ese día de poder mostrar la historia de ese lugar. Fue realmente increíble.
Oye, me quedó pendiente la pregunta respecto a dónde se sitúa el gobierno actual en el grado de cumplimiento de su programa de gobierno en relación con otros gobiernos anteriores. El otro gobierno más o menos a esta fecha tenían un avance similar, menor, mayor. Claro, ahí es bien interesante porque, por ejemplo, a nivel legislativo se ha ido midiendo que paulatinamente los gobiernos tienen menos delivery en el Congreso. O sea, hay un problema que tal vez trasciende el gobierno de turno y que tiene que atender la política, es decir, a ver, las reglas con las que está funcionando el poder legislativo son las correctas. Tuvimos procesos constituyentes que no dieron, digamos, cabida a una nueva constitución, pero sin embargo quedaron cuentas pendientes ahí. Y en cuanto a gestión, claro, habría que ver el detalle. Esta es primera vez que nosotros hacemos este estudio, pero yo espero que Rumbo Colectivo pueda replicarlo ya después de este gobierno y se pueda construir una línea de tiempo para ver la comparativa, ¿cierto? ¿Cuál gobierno anda mejor? En todo caso, siento que hay otra área donde también el estudio ayuda un poco a desmontar cierto mito, porque generalmente también en la opinión pública se ha intentado instalar de que el gobierno está más preocupado de la batalla cultural que del tema del crecimiento económico, ¿cierto? Y lo que se evidencia en este estudio es que precisamente una del área donde se registra un mayor avance es en el tema del costo de la vida, y quizá donde está más al debe es precisamente en el área de la cultura. Entonces como que es un poco a contrapelo de lo que se ha intentado instalar en la opinión pública. Bueno, y ahí yo creo que la cuenta pública del presidente Boric fue muy, muy interesante como botón de muestra, porque es una cuenta que mantiene el tono sobre cumplimiento económico y en seguridad. Este es el gobierno que más leyes ha aprobado en seguridad desde el retorno a la democracia, superando gobiernos que tenían más periodo presidencial y considerando que todavía quedan 2 años de gobierno. Y en materia económica es un gobierno que ha logrado números azules. O sea, qué duda cabe que hoy día, de hecho, las proyecciones a partir del IMASEC que tenemos, en Chile va a aumentar el consumo. Estamos en no solamente hemos controlado la crisis económica, no hubo crisis económica acá, ¿cierto? No solamente tuvimos consolidación fiscal récord, incluso mayor a países de la Unión Europea, sino que hoy día estamos volviendo a crecer y, como dijo el presidente Boric, Chile podría incluso crecer más. Ahí, para crecer más, vamos a tener que hacer algunos ajustes mucho más profundos en el modelo de desarrollo, en cómo agregamos valor a lo que producimos, cómo frenamos una desindustrialización acelerada que estamos observando en Chile y en general en todo el sur global, mientras paradójicamente el norte global está en un periodo de industrialización mayor, de alguna manera quebrando la globalización como la teníamos entendida hasta la fecha. Oye, ya que te metiste el tema de la cuenta pública, hablemos de la cuenta pública. ¿Cuáles son los hitos a juicio tuyo que hay que tomar en cuenta? ¿Cuáles te llamaron la atención particularmente y de cuál hay que tener ojo a futuro? A mí la verdad me sorprendió muchísimo la cuenta pública, principalmente porque la derecha nos estuvo hablando en las últimas 3 semanas de que supuestamente el gobierno estaba haciendo algo injusto con la condonación del CAE, que era muy injusto, que donde van los recursos el gobierno solamente lo quiere para los profesionales, lo que se demostró falso, pero nos mantuvo hablando de eso, y es una cuenta que en realidad, a través de los anuncios que hubo en libertades públicas, en materia de aborto y en materia de eutanasia, cambia completamente el eje de la discusión. Y eso fue algo que al menos yo me declaré también sorprendido. Creo que fue una jugada bien magistral. El presidente Boric se caracteriza por ser un presidente que ocupa muy bien el momento de la cuenta pública, y esta no fue la excepción. Cambió el eje e hizo que se conversara rápidamente de otro tema en 2 sentidos. Primero, reconectando con los principios que hacen que el presidente Boric haya salido elegido. Los principios de la igualdad, la libertad y, digamos, la expectativa que tenía la gente que lo votó con el desempeño que podía tener. Y en segundo lugar, porque saca al pizarrón, ¿cierto?, a Chile Vamos de forma muy clara. Y especialmente el retroceso democrático, dices tú, que dice en la cuenta pública. Creo yo que lo saca al pizarrón, en particular en temas de aborto y eutanasia, porque finalmente tanto Kast como Matei, los candidatos presidenciales de la derecha, van a tener que responder ante la gente si están con la libertad o están con el castigo, si están con la compasión del Estado, con el dolor, o están, digamos, con la penalización y con la indolencia.
los pone en el eje de la libertad, que suele ser algo que la derecha se jacta de defender. Bueno, ¿la defienden también ahí o no? Esa es un poco la pregunta que hace, que queda sobre la mesa, que queda un poco en la mesa para que la derecha diga cómo se va a posicionar. Y esto es especialmente sensible para Matei, digamos, porque un poco el valor agregado que ella pretende representar frente a Kast es que defiende más la libertad, que está más con las mujeres. Bueno, ¿y en este tema está con las mujeres o no? Esa es una pregunta que queda sobre la mesa. Claro, que también es un poco la distinción que se intentaba generar, porque por lo que vimos en procesos electorales anteriores, Kast tiene un poco de techo respecto al tema de las mujeres o del voto femenino. Entonces este tema evidentemente que se genera una expectativa hacia Belín Matei que parece que hasta el momento no se cumple, porque ella no está a favor del aborto libre, como mencionó en alguna entrevista esta semana. Exacto, y yo creo además que me pareció bien interesante que se presentara la legalización del aborto, ¿cierto?, junto a eutanasia en la misma cuenta pública. Las dos cosas al mismo tiempo. Se ha criticado mucho eso, pero ¿por qué no avanza primero con una cosa y después va a la otra? Bueno, es interesante que se presente de forma conjunta, justamente porque son temas que de alguna manera están ligados. O sea, cuando uno defiende que el Estado sea compasivo ante el dolor y que en ciertas situaciones se otorgue derecho a poder tener una muerte digna, eso también habla de no ser indolente con la situación que tienen muchas mujeres pobres que tienen que recurrir al aborto de forma insegura. Eso es un tema de salud pública, hay una deuda en salud pública que se pretende resolver acá con un Estado más presente, más conectado con los dolores de Chile, los dolores profundos de Chile, en este caso esa situación, ¿cierto? ¿Y por qué es importante? Porque de alguna manera es importante que se sea compasivo, incluso, no solamente que el Estado sea compasivo para que los ciudadanos puedan cumplir sus sueños, desarrollar sus proyectos de vida, sino también que el Estado te acompañe cuando se interrumpe la vida, que es una de las cosas más humanas que hay, ¿cierto? Cuando se interrumpe la vida, que el Estado esté presente, que el Estado sienta contigo y te otorgue todas las garantías para que eso sea justo, digno y seguro. Y respecto al aborto, eso es muy importante, porque no solamente estamos hablando de la legalización del aborto, también que se asegure que el reglamento de 3 causales se cumpla, que es algo que hoy día lamentablemente hay un montón de problemas. Entonces creo que ahí presentar las dos cosas al mismo tiempo también es conectarlas en el sentido de cuál es la idea de justicia que está detrás, de libertad pública, de aseguramiento de una salud digna para todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces me pareció interesante. En todo caso, no todos en el oficialismo quedaron muy contentos con el anuncio del aborto. O sea, desde la Democracia Cristiana dijeron que se lo estaba invitando prácticamente a pasarse a la oposición. Desde el PPD también levantaron ciertas críticas al momento del anuncio. Incluso la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, dijo que esto podía tener un motivo electoral. ¿Por qué crees tú que se genera esta reacción de parte de partidos que uno pensaría que estarían celebrando este anuncio que ha sido una agenda histórica de este sector? Claro, yo ahí creo que en primer lugar es bastante obvio que un gobierno progresista avance en la defensa de los derechos de las mujeres, ¿cierto? Yo no me sorprendería de eso. Claro. Creo que de hecho es lo que se espera de un gobierno progresista. Al revés, uno podría decir por qué el gobierno no lo había presentado antes. Claro, pero ¿por qué se genera esta reacción entonces? Y por otro lado también yo creo que es interesante visitar la historia, en dos sentidos. Primero, la legalización del aborto estaba vigente antes que el dictador, por decreto, la comenzara a penalizar. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué estaba vigente antes de dictadura? Bueno, porque los partidos de la izquierda histórica defendían eso, ¿cierto? En los años 70, en los años 60. Estaban con un aborto seguro, hay muchas historias sobre eso. Y en segundo lugar, hay un recado que le deja Gabriela Mistral a Eduardo Frei en uno de sus libros, a Eduardo Frei Montalva, en donde le deja un recado que dice que, bueno, usted tuvo un desliz esta vez porque se olvidó de las mujeres en este punto. Y eso me parece interesante verlo en perspectiva, ¿cierto? O sea, de alguna manera, estar con el aborto seguro, libre y en igualdad de condiciones para todas las personas, también es estar con las mujeres, y es un principio compasivo que de alguna manera Mistral le pedía a Frei que se acordara. Es decir, Frei era muy popular, sobre todo en las mujeres de sectores populares que se incorporaron al voto y le dieron apoyo a la democracia cristiana en esa época. Y ya en esa época había una conversación sobre cómo la democracia cristiana, con quién iba a estar, ¿cierto?
si con los principios compasivos que debería tener el Estado con todos sus ciudadanos, o con un dogma más conservador, sin perjuicio acá de que obviamente cada cual puede creer en lo que quiera, ¿cierto? Pero cuando se trata de la salud pública hay que ponerlo por delante. Entonces, si uno visita ese tipo de detalles hacia atrás, uno también puede alivianar un poco lo álgico de la discusión en el presente. Esto es un debate viejo de alguna manera. Claro, o sea, tú esperarías que partidos de izquierda históricos como el Partido Socialista quizá como que se pleguen con mayor facilidad como esta idea. Pero a mí me da la impresión de que al menos el Partido Socialista va a estar, como ha estado con las mujeres, ¿cierto? Y con este tema en particular. No tendría mucha duda de ello. Creo que hay una duda razonable respecto a la discusión interna que tiene la democracia cristiana, que nadie, menos, digamos, yo por ejemplo milito en el Frente Amplio, tampoco no soy el primer llamado a meterme en esa discusión interna, pero entiendo que hay un debate viejo y es interesante ver también, por ejemplo, a los gobiernos emblemáticos de la democracia cristiana como el de Frei Montalva, que también se vieron una encrucijada, ¿cierto? Y acá yo creo un poco lo mismo, y yo confío que prevalezcan las posiciones pro salud pública, pro derechos de las mujeres, pro aborto seguro y por supuesto conectado con las dolencias al momento de morir. Oye, Tomás, en los últimos meses se ha generado un debate en torno al 30% de apoyo que tiene el gobierno en prácticamente todas las encuestas. Algunos desde la oposición evidentemente señalan que el gobierno intenta afianzar ese nicho, que se queda pegado en ese nicho. Fue una de las críticas que vimos en la cuenta pública. Y claro, desde el otro lado está la crítica de que quizás como que al intentar ampliarse el presidente se diluye demasiado. Así, como, ¿en qué posición está el presidente en este momento? Porque queda como un poco entre medio, ¿no? A ver, yo trataría de ponernos en la situación después del gobierno. Imaginar esto no en la imagen del momento, sino en la sucesión de imágenes. El legado, dices tú. Y más que el legado, digamos, analizarlo en comparación con los gobiernos que vinieron antes, el nivel de apoyo del gobierno actual, y también proyectar un poco qué va a pasar cuando acabe este gobierno y venga otro nuevo. Lo que uno ve en la encuesta, comparando con los dos periodos presidenciales anteriores, es que el presidente Boric conserva más adhesión que la administración de la presidenta Bachelet y el presidente Piñera antes, ¿cierto? Cuando uno compara el momento actual con el momento en que estaba el gobierno del presidente Piñera, el mismo momento del periodo presidencial, y el de Bachelet, uno encuentra que hay, tal vez ligeramente, pero hay más gente que lo apoya, y además hay menos gente que lo desaprueba. Claro. Entonces, de alguna manera eso es paradójico, que el gobierno ha logrado sobreponerse un poco al nivel al neto de aprobación-desaprobación de los gobiernos hacia atrás. Claro, pero de todas formas fueron gobiernos que terminaron pasándole la banda presidencial a una persona del sector opuesto. Exactamente, y para allá voy. Yo creo que el gran desafío y lo que está por verse es cuánto de esa solidez que tiene el gobierno en ese indicador, si uno lo compara con los gobiernos para atrás, va a posibilitar o no que el gobierno que siga sea del mismo signo político. Yo creo que ahí está el desafío, y de alguna manera están las cartas más o menos echadas, pero puede pasar cualquier cosa, y creo que el escenario político está bien abierto con voto obligatorio. Creo que se está presumiendo que aquí hay un giro conservador o qué sé yo, y eso no es así. O sea, especialmente en la juventud. En la juventud en Chile no hay un giro conservador, como lo hay en Argentina, por ejemplo. Fíjate, por ejemplo, en los niveles de participación electoral de menores de 25 años. Según la empresa de analítica predictiva, Anholster, que dirige Cristóbal Uneus, ellos consideran que hay un 94% de participación electoral en mujeres menores de 25 años y un 90% en el caso de los hombres menores de 25 años. Esos dos segmentos fueron los que definieron principalmente el triunfo del en contra en el plebiscito anterior, y que por lo tanto le dieron viabilidad a la opción que defendió la izquierda. Entonces creo que aquí no hay que adelantarse, el escenario está abierto, pero sin lugar a dudas que un desafío muy grande para la administración actual es que el gobierno que siga mantenga el signo político. Eso no ha pasado prácticamente solamente en el caso de México, claro, y un par de gobiernos más en toda América Latina. En el resto es gobierno de un signo y del otro. Entonces romper eso es digamos, el desafío mayor, y que yo creo que el gobierno debería
abocarse con la mayor de las energías. ¿Y hacia dónde debería apuntar el gobierno para fortalecer este proyecto de cara, por ejemplo, a las elecciones municipales que ya estamos cerquita? Bueno, yo creo que ahí sobre las elecciones municipales el gobierno no tiene mucho que hacer. Yo creo que ahí lo principal es que los partidos oficialistas puedan articular un clivaje electoral que sea muy claro entre las diferencias de cuando gobierna un municipio la izquierda versus cuando lo gobierna la derecha. Y ahí hay cosas muy interesantes que mostrar, ¿cierto? El caso de Maipú, que es un caso de gestión extraordinario. O sea, cuando el alcalde Bodanovich recupera la plaza de Maipú para los vecinos y vecinas de esa comuna, saca los toldos azules, lo vuelve un espacio seguro, disminuye los niveles de delincuencia, pero además organiza un concierto masivo donde van más de 15.000 personas un día viernes y pueden ir y disfrutar del concierto gratuito en condiciones de seguridad. Eso no solamente es gestión. Allí hay una idea, hay un proyecto de comuna, hay un proyecto de barrio y hay un proyecto de sociedad. Si el oficialismo logra mostrar los ejemplos exitosos de gestión que tiene, que hablan por las ideas que hay desde este lado y lo contrasta con el modelo municipal de la derecha, que no es gestión, que es desintegración de funciones de los municipios, que fueron los alcaldes designados en su momento, que es la desigualdad, que es solo poder hacer que la gente recuerde una gestión de derecha cuando gobiernan en comunas ricas. Digamos, cuando uno dice cuál es el emblema de la gestión de la derecha en los municipios, uno se recuerda a Lavín, claro, y en medidas como la playa artificial o los globos de seguridad, que de alguna manera son cosas que se pueden mostrar y son bien gráficas, pero también que se hacen en un contexto con harto financiamiento y que no corren la misma suerte en municipios que tienen menos recursos. En cambio, este gobierno aprobó la ley de royalty minero, igualdad territorial, que permite que los representantes populares de los municipios ejerzan mejor su representación. Digamos, la pregunta es, ¿por qué la alcaldesa Matei tiene más derecho a ejercer su representación porque tiene más recursos que ejecutar que el alcalde de Tiltil, por ejemplo, Luis Valenzuela? Eso no es justo, ¿cierto? Entonces hay que dotar de mayor justicia territorial y luego, cuando a lo mejor no se tienen tantos recursos, hacerlo bien con los recursos. Y el caso de Maipú, entre muchos otros, es un caso emblemático que yo creo que el desafío es mostrarlo y contrastar lo que significa votar por la izquierda, justicia territorial, tiempo libre, y lo que significa votar por la derecha. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Tomás Leighton, director ejecutivo de la Fundación Rombo Colectivo, y te dejamos la invitación aquí para realizar este tipo de análisis, siempre estar a puerta abierta en los estudios del Ciudadano. Muchas gracias, Axel. Y a nuestros auditores les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales y también los invitamos a mantenerse informados del acontecer político nacional e internacional a través de www.elciudadano.com.